Ahora vamos a estudiar en este periodo la lección número 8, para los que tienen el manual, es la página 93. Y el título de la lección número 8 es El futuro y las funciones de los ancianos. Pero antes de estudiar este tema fascinante, queremos hacer lo que siempre hacemos antes de abrir el Santo Libro, y es pedir que Dios nos bendiga en el estudio de su palabra. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio de estar en este lugar. Gracias te damos por tu palabra, que es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Qué terrible sería vivir en este mundo sin tener tu palabra. No sabríamos por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, para dónde vamos, de qué valdría vivir la vida. Pero cuando estudiamos tu palabra, sabemos que tú tienes un destino glorioso para tu pueblo. Al estudiar ese destino, pedimos la compañía de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estar con nosotros al estudiar juntos tu palabra. Contamos con tu promesa de tu presencia, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Nuevamente, lección 8, página 93 del manual. Y vamos a seguir el material más o menos como hemos hecho hasta este punto. En el mundo académico se conoce los capítulos de Isaías 24 al 28 como el pequeño libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y esto es porque estos capítulos tienen muchos elementos en común con el libro de Apocalipsis, particularmente los últimos 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Así que vamos a ver la conexión que existe entre Isaías 24, primordialmente los versículos 21 al 23, y Apocalipsis, el capítulo 20. En primer lugar, empezamos en Isaías 24, 1 al 4, a donde se describe una serie de eventos catastróficos que van a caer sobre el planeta Tierra. En realidad, estos versículos están describiendo la segunda venida de Cristo a este mundo en poder y gloria, y lo que va a suceder con el planeta cuando Jesús regrese. Vamos a leer Isaías 24, 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir sus moradores. Y sucederá así como el pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. Es decir, a todos les va a pasar por igual, no importa su rango, no importa su profesión en este mundo. Versículo 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Versículos vívidos que describen en detalle lo que ocurrirá en este planeta con los que viven aquí cuando Cristo regrese por segunda vez. El comentarista bíblico Frederick Moriarty, en el comentario bíblico de Jerónimo, tomo 1, página 277, escribió en cuanto a lo que se describe en estos versículos. Leo, estamos en la página 94. La palabra de Dios una vez estableció el orden en el mundo. El retrato aquí, en estos versículos que acabamos de leer, el retrato aquí es la de un retorno al caos primitivo. Es decir, es un regreso a la condición del mundo antes de la creación, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y en los cielos no había luz ni tampoco había habitantes en el planeta. Ahora, al final del capítulo 24 encontramos el clímax que describe lo que va a ocurrir en este mundo
cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Voy a leer empezando en el versículo 18. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del medio del foso será preso en la red. Fíjense que la gente está huyendo, ¿verdad que sí? Dice en el versículo 18, continuando, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Así describe Isaías 24 lo que ocurrirá cuando Jesús regrese en poder y gloria. Ahora, hay dos pasajes en Apocalipsis que describen la segunda venida en forma similar. Apocalipsis 6, 15 al 17 dice que los impíos van a huir, se van a esconder en las cuevas y van a rogar que las rocas caigan sobre ellos para esconderlos de la ira del que está sentado en el trono, de la ira del Cordero. Y luego Apocalipsis 16, 17 al 21, que describe la séptima plaga, se habla de un terremoto impresionante que va a sacudir el mundo y va a vaciar el mundo, como vimos en Isaías el capítulo 24. Ahora es interesante notar en el capítulo 24 y el versículo 6 lo que sucederá con los habitantes en este planeta. Vamos a leer el capítulo 24, 6, y el subtítulo es: cuando Cristo regrese, ¿cuántos serán dejados? Dice allí en ese versículo: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Es decir, cuando venga esta catástrofe, dice, disminuyeron los hombres. Ahora, si leemos la nota, vamos a ver algo muy importante. La traducción, disminuyeron los hombres, que es la Reina Valera del año 60, es desafortunada, no capta el sentido del texto original. En realidad, en el idioma hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento, la frase dice: pocos hombres fueron dejados. En vez de decir disminuyeron los hombres, que da la impresión de que quedan unos poquitos, dice en realidad: pocos hombres fueron dejados. La palabra dejados es una palabra en el Antiguo Testamento que denota un remanente. Es decir, los dejados en este versículo se refiere al remanente que sobrevive la segunda venida. Es decir, cuando disminuye el número de los hombres, los que quedan o los que son dejados son el remanente fiel, porque todos los impíos van ¿a qué? Todos los impíos van a morir. Ahora, es digno de notar, estamos en la página 95, es digno de notar que cada vez que Elena White cita Isaías 24:6, y lo cita varias veces en sus escritos, deja por fuera la última frase, pocos serán dejados. Es decir, cita el versículo 6 hasta donde dice, fueron consumidos los habitantes de la tierra, y ya no cita más del versículo. Ella entendía muy bien que cuando Cristo venga no será dejado vivo ningún impío, solo quedarán con vida, ¿quiénes? Los que aceptaron a Cristo Jesús. Esos son los dejados, los que recibieron a Jesús como Salvador, es decir, los justos. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, hay que buscar otros versículos a donde se encuentra esa palabra dejados, para ver a quiénes se refiere. Noten Isaías 4 y vamos a leer el versículo 3. Ahí dice 1 al 3 para darles el contexto, pero vamos a leer solamente el versículo 3. Aquí está hablando de un ataque contra la ciudad de Jerusalén. Jerusalén va a ser destruida, pero va a haber un grupo que no será destruido cuando caiga la ciudad. Dice allí, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere ¿qué?
la mismita palabra, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado ¿qué? ¿O el dejado es el malo o es el bueno? El justo, porque dice, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los ¿qué? Entre los vivientes. Entonces los dejados, ¿son los impíos que mueren o son los vivos que quedan? ¿O son dejados? Los vivos que son dejados. ¿Quiénes son los únicos vivos dejados cuando Cristo regrese por segunda vez? Solamente los justos serán dejados. Ahora, la palabra también aparece en Génesis 7 y el versículo 22 y 23. Génesis 7, 22 y 23, que describe el diluvio. Voy a leer esos versículos. Dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué? Murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, es decir, todos los impíos y todo fue ¿qué? Raído y destruido. ¿Quién solamente quedó o fue dejado? Y quedó, la misma palabra dejado que está en Isaías 24:6, la misma palabra que está en Isaías 4:3, dice, y quedó solamente ¿quién? Noé y los que con él estaban en el arca. Por ejemplo, cuando viene un tsunami y el tsunami destruye toda una región, ¿acaso no decimos, el tsunami destruyó a todos? ¿No quedó nadie? ¿No fue dejado nadie con vida? Ahora, vamos a leer la nota porque es muy importante. Solamente quedó Noé. Esa palabra quedó es la misma palabra dejado que encontramos en Isaías 24 e Isaías 4. La palabra quedó es la misma que aparece en Isaías 24:6 y el capítulo 4 y el versículo 3. Génesis 7:23 se podría traducir de la siguiente manera. Solo Noé y los que estaban en el arca fueron ¿qué? Fueron dejados. Es decir, los dejados son los que quedan ¿con qué? Con vida. Es el remanente que no sufre destrucción. Es decir, en medio del cataclismo del diluvio, Noé y su familia quedaron con vida, fueron dejados. Ahora aquí viene el punto clave. Esto nos ayuda a entender Mateo 24, 40 y 41, a donde en el contexto de la segunda venida, Jesús explicó que uno será dejado y el otro será ¿qué? Tomado. ¿Quién es el dejado allí? ¿Los que se pierden o los que se salvan? Los que se salvan. ¿Y quiénes son los que son tomados por sorpresa y destruidos? Los impíos. Es diferente que lo que generalmente se piensa. Yo escribí un librito muy interesante, está solamente en inglés, tiene como unas 32 páginas aproximadamente, donde trato Mateo 24, 40 y 41, el tomado y el dejado. Hago un análisis detallado de toda la Biblia y no cabe duda que el dejado es el que queda con vida en una catástrofe, mientras que el que es tomado es el que es destruido. Noten 1 de Pedro 3 y el versículo 20. El texto explica que los hombres disminuyeron hasta quedar solo Noé y su familia. Dice allí, en 1 de Pedro 3, estamos en la página 96, en la parte de arriba de la página, mientras se preparaba el arca, en el cual que pocas personas, es decir, 8 fueron salvados por agua. Ahora, cuando Jesús venga, va a suceder algo muy interesante. Jesús va a castigar a 2 grupos cuando regrese por segunda vez. Isaías 24, 21 describe a esos 2 grupos que van a ser castigados. Dice en Isaías 24, 21, y acontecerá en aquel día, ¿cuál día? El día que acabamos de leer, cuando se va a vaciar el mundo, cuando va a ser destruido, un terremoto mundial, van a quedar pocos vivos. En aquel día, cuando Cristo venga, Jehová hará ¿qué cosa? Castigará al ejército de los cielos en lo alto. ¿Y qué más va a hacer? ¿Y a quiénes más? Y a los reyes de la tierra sobre la tierra.
¿Cuántos grupos van a ser castigados cuando Jesús venga? Dice, castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Me gusta la forma como lo expresa la Nueva Versión Internacional. El mismo versículo dice, en aquel día el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Dos grupos, un grupo celestial y un grupo terrenal van a ser castigados. Ahora la pregunta clave es, ¿quiénes son los poderes celestiales que van a ser castigados en la segunda venida? Vamos a Efesios, el capítulo 6 y el versículo 12, para ver quiénes son estos poderes celestiales que van a ser castigados según la Nueva Versión Internacional. Dice allí en Efesios 6 y el versículo 12, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne. ¿Qué significa eso, contra sangre y carne? No tenemos lucha contra seres humanos, ¿verdad? Cristo tomó carne y sangre de la nuestra, significa que se hizo humano. Es decir, no tenemos lucha contra carne y sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Principados, ¿contra qué? Potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes. ¿Quiénes entonces son estos poderes celestiales? No son carne y sangre, sino que son Satanás y sus ángeles que serán castigados cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Notemos varias cosas más que encontramos aquí en la nota, al pie de la página. En otro sitio, el apóstol se refiere al capitán de estos seres, que es Satanás, como el príncipe de la potestad del ¿qué? Del aire. La hueste celestial que Dios castigará en su segunda venida son Satanás y sus ángeles. Inmediatamente después de describir el castigo de los reyes de la tierra, en Apocalipsis 19, 19 y 20, se describe en el siguiente capítulo el atamiento de Satanás. Es decir, en el 19, 19 y 20, los últimos dos versículos del capítulo 19, se describe el castigo de los reyes de la tierra. En el 20, 1 al 3, se describe el atamiento de Satanás y sus ángeles. Ahora, ¿quién es el segundo grupo que va a ser castigado cuando Cristo venga? Apocalipsis 19, 19 lo dice. Noten en la página 97, al principio de la página, y vi a la bestia, ¿y a quiénes más? A los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Dos grupos castigados cuando Jesús venga: Satanás y sus ángeles y los reyes de la tierra. Ahora, el castigo tendrá dos etapas. El castigo de Satanás y sus ángeles y de los impíos tendrá dos etapas. La primera etapa es cuando Cristo regresa en poder y gloria. Ahora vamos a Isaías 24, 22 para que ustedes vean esto. Isaías 24 y el versículo 22. ¿Qué va a suceder con los reyes de la tierra y con Satanás y sus ángeles? Dice, y serán ¿qué cosa? Amontonados como se amontona a los encarcelados. Es que van a ser ¿qué? Encarcelados. ¿Qué? ¿En qué? Encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados. ¿Cuál es la primera etapa del castigo de los reyes de la tierra y de los poderes celestiales? ¿Van a ser qué? Dice encarcelados o serán encerrados en qué? En prisión cuando Jesús regrese. Ahora, la nota. La palabra mazmorra aquí es muy interesante. En algunos textos del Antiguo Testamento la palabra se traduce cisterna. Por ejemplo, cuando José se encontró con sus hermanos en Dotán, lo echaron en una cisterna. Noten Génesis 37, 24. Dice, y le tomaron y le echaron ¿dónde? En la cisterna. Es la misma palabra que se usa allí en Isaías 24 y el versículo 22. Lo echaron en una cisterna, literalmente significa en el hoyo,
pero la cisterna estaba vacía y no había en ella ¿qué? No había en ella agua. Es decir, a José lo echaron vivo allí hasta que pudieran decidir qué iban a hacer con él. Lo mismo sucedió con Jeremías. En Jeremías el capítulo 38:6, el rey se enojó con él y lo echó también en el hoyo o en una cisterna. Dice allí, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino que cieno. Y se hundió Jeremías en el ¿qué? Se hundió Jeremías en el cieno. Es decir, la palabra que se usa aquí en Isaías 24:22, donde dice serán encarcelados en mazmorra, es un lugar a donde es echada gente en un estado vivo mientras se decide qué se va a hacer finalmente con ellos. Es decir, es un lugar de retención provisional. Pero ¿saben algo interesante? También encontramos que se echaban en una cisterna o una mazmorra o en un hoyo cuerpos de gente muerta. Nota lo que dice Jeremías 41:9, estamos en la página 98, en la parte de arriba de la página. Dice, y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías, era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó ¿de qué? De muertos. Es decir, esta palabra mazmorra, hoyo, cisterna, es un hueco a donde se echan dos clases de personas. Primero, personas en un estado viviente hasta que se decida qué se va a hacer con ellos. Y en segundo lugar, cuerpos de personas que están ¿qué? Personas que están muertas. Ahora vamos a leer la nota, que es muy importante. El hoyo no solo es un lugar de retención para los vivos. La palabra se usa sinónimamente con la muerte, la sepultura y el abismo. Es decir, hay versículos donde se usa esas tres palabras, muerte, sepultura y abismo. Y como veremos en unos momentos, Satanás y sus ángeles quedarán confinados allí, estando ¿cómo? Vivos, mientras que los reyes de la tierra quedarán confinados ¿cómo? Por la muerte. La palabra abismo en Apocalipsis 20 es la misma, es sinónima con la palabra hoyo. Ahora notemos algunos versículos a donde esta palabra, que se traduce cisterna, mazmorra, hoyo, se usa en relación con el abismo y con la sepultura. Isaías 38:18. Porque el Seol, en realidad el Seol es el lugar a donde se echa gente muerta. El Seol no te exaltará, ni te alabará ¿qué? La muerte. Es decir, los que van al Seol están ¿qué? Muertos. Ni los que descienden al ¿qué? Al sepulcro esperarán tu verdad. Es decir, la palabra se usa aquí en tres formas: Seol, muerte y sepulcro. Ahora noten el Salmo 30 y el versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma, una mejor traducción es mi vida, ¿de dónde? Del Seol. Me diste vida para que no descendiese ¿a dónde? A la sepultura. ¿Qué es el Seol? Es un lugar donde se sepulta gente que está muerta. Proverbios 1 y el versículo 12. La misma palabra se traduce abismo. Dice, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un ¿qué? En un abismo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez con Satanás y con sus ángeles? Apocalipsis 20 y el versículo 2 y 3 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. ¿Y qué hizo con él? Y lo ató. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Lo ató por 1000 años. Y lo arrojó ¿a dónde? Ah, qué interesante. Al abismo. ¿Y lo qué?
Oh, lo encerró. ¿Y puso qué cosa? Su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué va a pasar con Satanás en la segunda venida y con sus ángeles? Van a ser atados, van a ser echados en prisión, van a ser echados en el abismo, dice aquí. Vamos a leer la nota. Dios echará a Satanás y a sus ángeles al hoyo o el abismo en la segunda venida, a donde permanecerán, ¿qué cosa? Vivos durante los 1000 años. Porque en el hoyo son echados gente viva hasta que se decida qué se va a hacer con ellos, y gente que está, ¿qué? Muerta. Durante este mismo periodo, Dios encerrará a los impíos en la prisión de la ¿qué? De la muerte. Ahora vamos a la siguiente página. ¿A dónde quedará confinado Satanás durante los 1000 años inmediatamente después de la segunda venida? Isaías 14:15 nos lo dice. Allí la palabra hoyo se coloca en paralelismo sinónimo con el Seol. Es decir, cuando Cristo venga, viene la primera etapa del castigo. La primera etapa es que Satanás y sus ángeles son echados en el hoyo, estando ¿qué? Vivos. Los reyes de la tierra van a perecer, según Apocalipsis 19:21, y quedarán encerrados, pero en un estado muerto. Esa es la primera etapa del castigo. Ahora, ¿qué va a pasar con Satanás y sus ángeles durante los 1000 años? Van a quedar atados en este planeta. Es decir, van a quedar encerrados en prisión, por así decirlo. ¿Y qué va a pasar con los impíos? Todos los impíos van a morir. Ahora yo pregunto, ¿qué va a pasar cuando terminen los 1000 años? Cuando terminen los 1000 años, yo pregunto, ¿los impíos van a resucitar? ¿Van a ser sueltos de su prisión los impíos? Sí, porque van a resucitar. En un momento lo vamos a leer. ¿Y Satanás y sus ángeles también van a ser soltados de su prisión? ¿Cómo no? Ahora, noten Apocalipsis 20 y el versículo 5. Dice, pero los otros muertos son los primeros muertos son los justos que resucitan y van con Jesús al cielo. Los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieran ¿cuánto tiempo? Los 1000 años. Es decir, ¿a dónde van a quedar todos los impíos durante los 1000 años? Van a estar ¿qué? Muertos, porque no resucitan hasta terminar los 1000 años. Es decir, los dos grupos, cuando Cristo regrese por segunda vez, van a ser echados en prisión. Satanás y sus ángeles en un estado vivo, los impíos estando muertos. Después de los 1000 años, ¿qué va a pasar? Después de los 1000 años, Satanás y sus ángeles serán sueltos de su prisión, y los impíos van a resucitar y van a ser soltados también de su prisión por un corto tiempo, dice la Biblia. Ahora, ¿por cuánto tiempo van a quedar encerrados Satanás y sus ángeles y los impíos en este mundo? 1000 años. Apocalipsis 20 dice 1000 años. Pero ¿cómo lo expresa Isaías? Vamos a notar una vez más Isaías el capítulo 24-21, y luego vamos a leer el versículo 22, la última parte. Dice en el capítulo 24-21, en aquel día el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Y dice, ¿qué va a hacer? ¿Los va a qué? Los va a encerrar en mazmorra. Y luego la última parte del versículo 22 dice, y serán castigados, ¿qué cosa? Después de muchos días. Ahora, yo no sé si ustedes han captado algo aquí muy interesante. ¿Cuál fue su primera etapa del castigo? Cuando Jesús vino. ¿Qué hizo con ellos? Amarró a Satanás y lo echó en prisión. ¿Qué hizo con los impíos? Todos murieron. Primera etapa del castigo. ¿Es la última etapa? No. Porque dice aquí que después de muchos días serán castigados. Pero ya habían sido castigados en su primera etapa cuando fueron echados en prisión. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, Isaías dice, después de muchos días serán soltados de su prisión. Yo pregunto, Apocalipsis
¿Cómo interpreta los muchos días? ¿Cuántos son los muchos días? 1000 años. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora vamos a leer, entonces, vamos al pie de la página 99. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Cuál etapa del castigo es esa? La segunda. Después de los 1000 años, ¿qué va a pasar con Satanás y sus ángeles? Van a ser consumidos por el fuego. ¿Y qué va a pasar con los impíos? Serán consumidos por el fuego. ¿Están captando esto? Según Isaías, cuando Cristo venga, Satanás y sus ángeles van a ser echados en el hoyo, en prisión, vivos. Los impíos, todos van a morir, van a estar aprisionados por la muerte. ¿Pasa cuánto tiempo? Pasan muchos días, que Apocalipsis interpreta como ¿cuánto tiempo? 1000 años. Después de los 1000 años, Satanás y sus ángeles son soltados de su prisión y los impíos son soltados también porque resucitan del sepulcro. Y ahora Satanás va a poder influir sobre los impíos para que se reúnan para atacar la ciudad. Pero ¿qué va a pasar? ¿Van a tener éxito en atacar y vencer la ciudad? No, van a sufrir la segunda etapa de su castigo. Serán echados en el lago de fuego, donde sufrirán la segunda etapa final de su castigo, que es la muerte segunda, de la cual no habrá resurrección. ¿Vamos bien? Ahora, después cuando el Señor Jesucristo regrese, algo va a pasar, según Apocalipsis 21 y el versículo 2. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué va a pasar cuando Cristo regrese después del milenio? Va a descender, ¿qué cosa? Va a descender a la tierra la santa ciudad. Y vamos a leer Apocalipsis 21, 23, que se encuentra un poquito más abajo. ¿Qué característica tiene la ciudad? La ciudad no tiene necesidad de ¿qué? De sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora, yo pregunto, ¿va a haber sol y luna cuando el Señor Jesucristo haga cielos nuevos y tierra nueva? Sí, va a haber sol y luna, pero usted dice, aquí dice no habrá necesidad del sol ni de luna. ¿Dónde? En la ciudad. Hay que leer con cuidado. Ahí dice, en la ciudad no hay necesidad de sol ni de luna. No dice que no hay sol ni luna. Dice que ahí no hay necesidad. Déjeme darles una ilustración, porque la gloria de Dios es tan brillante que opaca la luz del sol y la luna. Le doy una ilustración. Supongamos que yo estoy aquí en El Paso, hoy a mediodía, que estaba radiante ese sol caliente, y tengo en la mano una linterna prendida y estoy alumbrando la linterna en el suelo. La gente va a decir, hay que mandarlo al manicomio. ¿Se ve el rayo de la linterna? ¿Se ve? No, pero está alumbrando. ¿Por qué es que no se ve? Porque la luz del sol deslumbra la luz de la linterna. Así es con el sol y la luna en la ciudad. La gloria de Dios es tan grande que deslumbra el sol y la luna. Y fíjense que Isaías también dice lo mismo. Noten Isaías 24, 23. Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Es lo mismo que decir que en la ciudad no hay necesidad de sol ni de luna. Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos que reine en el monte de Sión y en Jerusalén. Y ahora viene un detalle muy interesante. Y delante de sus ancianos sea glorioso. Interesante. ¿Dónde va a reinar Dios después que los impíos y Satanás y sus ángeles sean destruidos? ¿Va a reinar dónde?
¿En Sión o en qué? Jerusalén. La luz de Dios deslumbrará al sol y la luna, y Dios reinará en la ciudad delante de sus ¿qué? Delante de sus ancianos. Aquí está la conexión con lo que nosotros estamos estudiando. Ahora hablemos de la vida futura con los ancianos. Apocalipsis 21:1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. ¿Qué hará Dios después de haber desarraigado el pecado del universo? Viene este versículo lindísimo. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Saben que en Isaías el capítulo 25 y el versículo 8 se dice algo muy semejante? Dice en Isaías 25:8, que es parte del pequeño Apocalipsis del cual comenzamos a estudiar. Dice: destruirá ¿qué cosa? A la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Ahora fíjense la secuencia. Isaías y Apocalipsis compaginan. Tiene la primera etapa: Satanás es echado en prisión estando vivo. Los impíos son ¿qué? Muertos todos, están encarcelados por la muerte. Primera etapa del castigo. ¿Pasa cuánto tiempo? 1000 años. Al final de los 1000 años, ¿qué pasa con Satanás y sus ángeles? Soltados de la prisión. ¿Y qué pasa con los impíos? Soltados de la prisión del sepulcro. Satanás y los impíos se preparan para atacar la ciudad. La ciudad desciende del cielo. ¿Y quién está en la ciudad? Dios. Y yo pregunto, ¿qué pasa con el sol y la luna? Oh, opacados, porque la gloria de Dios es radiante. Lo dice tanto Isaías como el libro de Apocalipsis. ¿Y quién reina en Sión y en Jerusalén? Jehová reina en Sión y en Jerusalén. ¿Y reina delante de quiénes? Reina delante de sus ancianos. Hemos hablado de los ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Los representantes de todo el universo. El gran concilio celestial. ¿Sobre qué va a gobernar Dios? Sobre todo el concilio celestial, después que se elimine el pecado del universo. Ahora hablemos en el tiempo que nos queda en cuanto a los 24 ancianos. En primer lugar, estamos en la página 101. El número 24 es simbólico. Número 144,000 es simbólico, 666 es simbólico, número 7 es simbólico, 1260 días es simbólico, tiempo, la mitad de un tiempo simbólico, 3 días y medio simbólico, 10 días simbólico. Es decir, todos los periodos de tiempo en Apocalipsis, todos los números son simbólicos, no son literales. El número 24 es simbólico. Hay mucho más que 24 mundos en el universo. Hay más que 24 representantes. La siguiente cita de la hermana White indica que el número 24 debe ser simbólico. Dice ella aquí en la Review and Herald, septiembre 25, 1900, Dios tiene infinidad de mundos. ¿Cuánto? ¿24 mundos? No, ¿qué significa infinidad? Muchísimos. Dios tiene infinidad de mundos que obedecen su ley. Esos mundos son gobernados teniendo en cuenta la gloria del Creador. Cuando los habitantes de esos mundos consideran el elevado precio que se pagó para salvar al hombre, se llenan de asombro. Con un interés intenso observan el conflicto entre Cristo y Satanás. Y al progresar este conflicto, la gloria de Dios es cada vez más brillante. Le rinden, ¿qué cosa? Alabanza a Dios. Dios tiene infinidad de mundos. Ahora vamos a notar algo interesante. Y es que la organización del reino de Cristo en esta tierra, que se llama la iglesia,
es un reflejo de la organización que tiene Dios en el cielo. La hermana White dice que la primera ley del cielo es el orden. Yo sé que en inglés decimos cleanliness is next to godliness, pero en realidad la primera ley del cielo es el orden. Dios maneja un gobierno ordenado donde hay rangos, donde hay diferentes responsabilidades, donde cada grupo de seres cumple la responsabilidad que Dios estableció para ese individuo o para ese grupo. Ahora voy a leerles esta cita en la maravillosa gracia de Dios, página 76. Aquí habla de la iglesia y dice, la iglesia de Dios en la tierra es ¿qué cosa? Una con la iglesia de Dios en el cielo. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen ¿qué cosa? Una sola iglesia. Todo ser celestial está interesado en las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios. En el atrio interior del cielo escuchan el testimonio que dan los testigos de Cristo en el atrio exterior de la tierra. Y las alabanzas de los adoradores de este mundo hallan su complemento en la antífona celestial. Y el loor y el regocijo repercuten por todos los atrios celestiales, porque Cristo no murió en vano por los caídos hijos de Adán. Mientras que los ángeles beben en el manantial principal, los santos de la tierra beben los raudales puros que fluyen del trono y alegran la ciudad de nuestro Dios. Qué linda cita. Nuevamente, la iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Yo pregunto entonces, ¿creen ustedes que cuando Dios estableció la organización de la iglesia en la tierra, que la hizo semejante a la organización de su reino en el cielo? Sí, obviamente que sí, y eso vamos a notarlo en unos momentos. Estamos en la mitad de la página 102. Las huestes celestiales tienen rangos de liderazgo. Está Gabriel, quien tomó el lugar de Lucifer. Están los querubines y los serafines, ángeles de alto mando, ángeles fuertes y los ángeles más elevados. Hay diferentes rangos en el cielo, diferentes responsabilidades, una organización, por así decirlo. Saben que en Colosenses 1:16 nos lo indica, dice allí, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ahora dice que sean ¿qué? Tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Hay diferentes rangos y responsabilidades en el reino de Cristo? Sí, porque hay tronos, hay dominios, hay principados y hay potestades. La hermana White en El deseo de todas las gentes, página 773, escribió en cuanto a cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, con gozo inefable, los principados y las ¿qué? Y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. Ahora yo pregunto, ¿Satanás entiende cómo está organizado el reino de Dios en el cielo? ¿Satanás entiende cómo funciona el gobierno de Dios? ¿Y cómo sabe él eso? Porque estuvo allí. Así que Satanás también organiza su iglesia como Dios tiene organizada su iglesia en el cielo, o su gente en el cielo. Noten lo que dice en Efesios 6 y el versículo 2 en cuanto a Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados. ¿Contra qué más? Potestades. ¿Contra los qué? Gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás también tiene principados y potestades y gobernadores y huestes espirituales. ¿Cómo no? Él copia en su reino la forma como Dios tiene organizado su reino. En Colosenses 2:15 también habla de la organización del reino de Satanás. Dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora lo que queremos mirar es
las características de los ancianos en la iglesia en la tierra. Y nos va a ayudar a entender más lo que los ancianos desempeñan en el cielo. Porque los ancianos en la tierra, en la iglesia, son un reflejo de las responsabilidades que tienen los 24 ancianos en el cielo. Vamos a anotar eso. Estamos al pie de la página 102. Perdón, en la mitad de la página 103, en realidad, mitad de la página 103. Pablo manda a establecer ancianos. Existe evidencia que Dios diseñó la organización de la iglesia en la tierra para reflejar la organización del gobierno de Dios en los cielos. Noten Tito 1:5. ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo que hiciera en cada ciudad donde había cristianos? Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ¿qué? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Dónde había ancianos? ¿En qué? Se debían nombrar ancianos en cada ciudad. ¿Con qué propósito? ¿Será que para gobernar? ¿Será? Vamos a anotar Números 11, 16 y 17. Aquí está hablando de los ancianos que estableció Moisés, que la hermana White dice que son equivalentes en el Antiguo Testamento a los ancianos de la iglesia en el Nuevo Testamento. Dice en Números 11, 16 y 17, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Qué debía nombrar Moisés? Ancianos. ¿Con qué propósito? Para ayudarlo en la obra de administrar al pueblo de Israel. Elena White trazó un paralelo entre los ancianos que colocó Moisés y los ancianos de la iglesia. Fíjense lo que escribió. Esto se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 77. Más tarde, al escoger 70 ancianos para que compartieran con él, es decir, con Moisés, las responsabilidades de ¿qué? De liderazgo. Los ancianos son ¿qué? Líderes, muy bien. Moisés tuvo cuidado de escoger como ayudantes suyos mujeres de dignidad. No dice mujeres, dice hombres de dignidad, de sano juicio y de experiencia. En su encargo a estos ancianos en ocasión de su ordenación. ¿Fueron ordenados estos ancianos por Moisés? Sí. ¿Y eran qué? Hombres, lo dice la hermana White. Sigue diciendo, vuelvo otra vez un poquito, dice, en su encargo a estos ancianos en ocasión de su ordenación, expuso algunas de las cualidades que capacitan a un hombre, ¿a un qué? A un hombre para ser un sabio ¿qué? Gobernante en la iglesia. ¿Qué hacen los ancianos? ¿Los ancianos gobiernan, sí o no? ¿Representan el lugar de donde son? ¿Son representantes? Sí, lo vimos. El apóstol Pablo dijo, en cada ciudad pon allí ancianos. ¿Eran líderes en Israel y en la iglesia? ¿Cómo no? Noten 1 Timoteo 5:17. Otra vez se enfatiza que los ancianos gobiernan como los 24 ancianos en el cielo. Los representantes de los mundos gobiernan sus mundos, representan sus mundos, son líderes de sus mundos. Dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y en 1 Timoteo 3, 4 y 5 encontramos que el apóstol Pablo dice que el anciano debe ser uno que gobierne bien su ¿qué? ¿Quién gobierna en la casa? ¿La esposa o el esposo? No se sientan mal, mujeres. La función de ustedes es igual de importante que la función del hombre.
pero es una diferente función que complementa a la otra. Hoy en día se dice, no, porque no se pueden ordenar mujeres como pastoras, entonces son inferiores a los hombres. No son inferiores a los hombres, tienen otra función. No es cuestión de si son iguales o no. Es diferencia de función, no de estatus ante Dios. Tenemos que entender eso. Así que dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, es decir, gobierna sobre ellos, con toda honestidad, pues que el que no sabe qué, gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No solo debe el hombre gobernar en la casa, sino que también en la iglesia. Los ancianos gobiernan, representan, cada diferente lugar representan a ese lugar específico. Ahora yo pregunto, en la iglesia del Nuevo Testamento se celebraban concilios a donde venían ancianos representando los diferentes lugares. Ve qué interesante esto, ¿verdad que sí? Fíjense, se nombraron ancianos como delegados al concilio de Jerusalén para deliberar sobre el problema de la circuncisión en la iglesia. Dios reúne el concilio celestial con los representantes de los mundos para deliberar sobre ciertos asuntos, ¿sí o no? Ya lo estudiamos. Noten Hechos 15:6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, cómo resolver el problema de la circuncisión en todo el imperio romano. Hechos 16:4 y 5. Después que se toma la decisión, dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban a las iglesias las ordenanzas que habían acordado, ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos que estaban, ¿dónde? En Jerusalén. ¿A dónde dónde fueron para tener esta reunión? A un lugar, a Jerusalén. ¿A dónde van los 24 ancianos cuando Dios los invita al concilio celestial? A la nueva Jerusalén. Así que dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, todo funcionando en orden. Elena White comentó sobre los concilios que se celebraban en la iglesia primitiva lo siguiente: el orden mantenido en la iglesia, en la primitiva iglesia cristiana, la habilitó para seguir firmemente adelante como un bien disciplinado ejército revestido de la armadura de Dios. ¿Qué pasa con un ejército que está dividido? ¿Saben cuál es la gran tragedia de la lucha que hay en Norteamérica ahora con el asunto de la ordenación de la mujer? Es que estamos peleando por eso y no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. El diablo nos ha distraído de nuestra misión. Así que la hermana White dice, el orden mantenido en la iglesia primitiva la habilitó para seguir firmemente adelante como un bien disciplinado ejército revestido de la armadura de Dios. Aunque las compañías o grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio, eran todos miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía. Cuando se suscitaban disensiones en alguna iglesia local, como ocurrió después en Antioquía y otras partes, los fieles no lograban avenirse. No se consentía en que la cuestión dividiese a la iglesia, sino que se la sometía a un ¿qué? A un concilio general, como hace Dios en el cielo, de todos los fieles, constituido por ¿qué? Delegados de las diversas iglesias locales, con los apóstoles y ancianos en funciones de gran responsabilidad. Así, por la concertada acción de todos, se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas y quedaban deshechos los planes de quebranto y destrucción que forjaba el enemigo. Qué lindo sería si la iglesia hoy fuera así. Siguiente párrafo muy importante. Una de las funciones de los ángeles es ofrecer el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esto ya lo vimos. Por eso es que el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba bordado con ángeles. La escalera que vio Jacob también ilustra el rol que juegan los ángeles
en presentar las oraciones de los santos ante el trono de Dios. Es posible que los 24 ancianos sean ancianos de turno. Es decir, no todos los ancianos de todo el imperio romano fueron a Jerusalén. Se escogieron representantes de las iglesias para ir. Así que creo yo que los 24 ancianos eran escogidos como ancianos de turno, como los 24 turnos de los sacerdotes en el servicio del santuario. En el servicio del santuario del Antiguo Testamento había 24 ciclos de sacerdotes que se escogían para servir en el santuario. Y ellos ofrecían el incienso. ¿Qué es lo que hacen qué? Los 24 ancianos, según dice esta cita de la hermana White. Así que resumamos al pie de la página 105. Los ancianos eran ¿qué? Gobernantes y supervisores de sus respectivas ¿qué? Áreas geográficas. ¿Es eso cierto también de los ancianos que gobiernan a nivel universal? Sí, ya lo hemos visto. Los ancianos sirvieron como ¿qué? Representantes de la región geográfica donde servían. ¿También es cierto del concilio celestial? ¿Sí o no? ¿Cómo no? Los ancianos asistían a un concilio como ¿qué? Como delegados de todos los rincones del imperio para deliberar sobre asuntos relacionados con el bienestar de ¿qué cosa? De la iglesia mundial. Los ancianos eran ¿qué? Administradores de la región de donde venían. ¿Es eso cierto de los ancianos en las iglesias terrenales? Ustedes saben que sí. ¿Es un reflejo del plan de Dios en el cielo? Solo que en el cielo es todo el universo. Aquí es este pequeño mundo. Y finalmente, mantenían a la iglesia encauzada y la ¿qué? Y la protegían de movimientos heréticos. Y la hermana hoy tiene una cita donde dice que los ángeles más excelsos deben siempre ocupar su posición para que el enemigo no los pueda vencer, porque si dejan su posición, podrían ser vencidos por el maligno. Así que la organización de los ancianos terrenales nos explican la función de los ancianos a nivel universal. Qué gran privilegio, hermanos y hermanas, ser anciano de la iglesia y cumplir todas estas responsabilidades: administrar, gobernar, proteger, representar, delegar, al igual que hacen los 24 ancianos a nivel celestial y universal. Así que aquí terminamos nuestro estudio sobre los 24 ancianos y en nuestra próxima clase continuaremos.